El título de esta exposición es Lectis ternios y clavos. Así se intentaban conjurar las epidemias en la antigua Roma. El término latino, que en época romana cubre el significado de epidemia, como enfermedad que se expande temporalmente por un lugar y acomete simultánea e indiscriminadamente a un numeroso grupo de personas, es pestis, y sobre todo su derivado pestilentia, cuyo significado no se limita, empero, al de epidemia, sino que también puede emplearse en relación con epizootia o plaga de ganados, y es más, abarca en general todo tipo de destrucción en abstracto o de medio de destrucción. De las distintas epidemias padecidas en la Roma monárquica y republicana o en los distintos campos de batalla y de los instrumentos religiosos y jurídicos para conjurarlas, tenemos noticia gracias fundamentalmente a la historia de Roma de Tito Livio y a sus secuelas, el Epítome de Floro y el Libro de los Prodigios de Julio Obsecuente, y también a los dichos y hechos memorables de Valerio Máximo y a las historias de Orosio, estas últimas para la época imperial. La descripción más detallada en la literatura latina de una pestilencia la ofrece, sin embargo, el poeta Lucrecio, en los versos que cierran su obra sobre la naturaleza de las cosas. No obstante, dicha descripción lo es de la peste de Atenas y, por tanto, de ninguna de las acontecidas en Roma o en el Imperio Romano. Respecto a las alusiones en las obras que componen el Corpus Juris Civilis al término pestis y a sus derivados, son estas ciertamente escasas y en general relativas al término genérico al significado genérico de aquella como destrucción o estrago de todo tipo, o a la idea de insalubridad en los términos derivados y compuestos de pestis. A pestilentia, con el significado de epidemia, se refieren únicamente dos novelas de Justiniano, la 77 y la 158. La causa final, en términos aristotéricos, de las epidemias en la concepción grecorromana es el castigo divino infligido a una colectividad humana por haberse producido en su seno un acto lesivo de derecho divino o sacro, un acto nefasto contrario al fas, o un acto excesivo, hybris, que excede de lo permitido al género humano, o también un modo impío o impuro de ejercitar un rito. Tal acto representa un quebranto de la pax deorum, que es una suerte de estado de equilibrio o de acuerdo entre dioses y humanos. Pax es término que procede de la misma raíz que pactum, y que desata la ira deorum, la cólera divina. Para conocer esos actos humanos que en concreto podían haber desatado la ira divina, así como la forma de restaurar la pax deorum, el acuerdo con los dioses, recurrían los romanos desde tiempos remotos a la consulta de los libros sibilinos, supuestamente redactados por la Sibila de Cumas y cuyo descubrimiento, según la tradición historiográfica, se remontaba a los tiempos del rey Numa Pompilio. Esta respuesta irracional, supersticiosa, a la pregunta por la causa final de las epidemias continuaría en los tiempos del cristianismo imperante, cambiando a las divinidades tradicionales por el dios cristiano. Así, Orosio, en sus historias, atribuye en múltiples ocasiones a la voluntad de Dios las epidemias como castigo por la persecución y martirio de los cristianos. La novela de Justiniano, número 77, de 544, en relación con la peste de Bizancio o plaga de Justiniano, señala que las epidemias, junto con las hambrunas y terremotos, son producto de la cólera de Dios ante la impunidad de los delitos de blasfemia y de juramento vano. También Isidoro de Sevilla afirma que aunque la epidemia está a menudo provocada por las propiedades que tiene el aire, no acontece nunca, sin embargo, sin el arbitrio de Dios omnipotente, y usa poniendo así a la causa eficiente de la naturaleza la causa final divina. Pues bien, en coherencia con esa etiología de las epidemias, según la concepción grecorromana, los instrumentos para intentar conjurar las epidemias en la antigua Roma fueron los siguientes. En primer lugar, actos de expiación de la culpa propios del derecho sacral romano o decretados por el Senado por indicación o no de los libri, sibilini o libri fatales. Tenemos ante todo los sacrificios de animales en honor a determinadas divinidades. A diferencia de los cartagineses, no hay referencias para el mundo romano, pagano, a sacrificios expiatorios de personas jóvenes o saludables, a menos con el fin de contener las epidemias. De haber tenido noticias de tal cosa, Orosio las había colacionado sin duda en el pasaje de sus historias en que describe los sacrificios rituales de jóvenes como remedio a las epidemias en Cartago, habida cuenta de su acerada crítica al mundo pagano. En segundo lugar, las suplicaciones expiatorias, también llamadas obsecraciones, dirigidas a las divinidades en general, prescritas por unos sacerdotes llamados duoviri sacris
faciundis, cuyo número fue aumentando con el tiempo. Se trata de plegarias colectivas por las que se trataba de obtener el perdón de los dioses. Duraban entre 1 y 3 días, habitualmente. Debía acudir la población en peregrinaje y enganada con guirnaldas a realizar plegarias y ofrendas normalmente al interior de los templos, donde las estatuas o emblemas sagrados de los dioses eran colocados sobre ciertas plataformas llamadas pulminaria. En tercer lugar se encuentran los vota pro valetudine populi, los votos por la seguridad de la República, prescritos también por los duoviri sacris faciundis. El votum es revelador de la naturaleza contractual de la religión humana. Ya consiste en una promesa a la que queda obligado el que lo formula o ya en la cosa prometida, respondiendo entonces a la fórmula do ut des. Y en cuarto lugar tenemos los lectis ternia. El lectis ternium, según la tradición, es un ritual propiciatorio que se encontraba previsto en los libros sibilinos, organizado inicialmente por los duoviri sacris faciundis y encomendado posteriormente a los septemviros o epulones. Su origen podría haber sido, sin embargo, griego, etrusco, incluso medo. En el interior de un templo se simulaba un banquete en el que participaban los dioses. Se colocaban sobre lechos, lectisternia, o sobre sillas, sedisternia, ornamentados muy suntuosamente para la ocasión con tapices y flores aromáticas, las estatuas de los dioses, entre comillas, invitados hecho banquete, ya fueran dioses nacionales o exóticos, de los cuales se quería obtener el favor. El ritual, como lo describe Dionisio de Halicarnaso, duraba unos 8 días, durante los cuales se servían suntuosos ágapes. Los particulares que asistían al lectisternio ofrecían hospitalidad a toda clase de personas, incluso extranjeras. Debían mostrarse afables con sus enemigos y abstenerse de cualquier conflicto con ellos. Es más, se suspendían los procesos judiciales y eran liberados de las cadenas los presos. El primer lectisternio se celebró en 399, con ocasión de la epidemia ocurrida ese año y por indicación de los libros sibilinos, y fue una medida específica desde entonces para frenar calamidades públicas como las epidemias. En segundo lugar, tenemos actos de catarsis exóticos o de importación extranjera de carácter religioso para paliar la devastación. Algunas epidemias dieron ocasión a la introducción de cultos exóticos en Roma. Es el caso muy celebrado de la introducción en Roma del culto a Esculapio, a propósito de la epidemia de 291, narrado por Tito Livio y también por Valerio Máximo. Tras la consulta de los libros sibilinos, se vio la necesidad de traer a Esculapio de Epidauro como remedio ante la calamidad. Sin embargo, lo que llegó en su lugar fue una serpiente, símbolo de Esculapio. Se creyó que en ella habita la propia divinidad, y en el lugar en que se posó en la isla Tiberina se erigió un templo al dios Esculapio, desapareciendo la peste de la ciudad con la llegada del Ofidio. Dionisio de Halicarnaso refiere también la introducción a la desesperada de prácticas indecorosas e inusuales en relación con el culto a los dioses. Y finalmente habría que destacar que a propósito de una epidemia, la acontecida en 365, y con el fin de aplacar la ira de Orum, se produjo un acontecimiento crucial en la historia cultural romana, la introducción de las representaciones teatrales, de los ludi scaenici. Hasta el momento, el único espectáculo del pueblo romano había sido el circo. De ello da noticia Livio siguiendo de Valerio Máximo y también Orosio. Y el tercer grupo de instrumentos son los jurídicos, de derecho público, para afrontar estados graves de crisis o calamidad pública. Tales instrumentos jurídicos se limitan a la República Romana. En época imperial no hubo instrumentos típicos para afrontar crisis, sencillamente porque, en primer lugar, tales instrumentos se basaban en la necesidad de concentrar el poder para proyectarlo sobre el problema y acometerlo de un modo más eficaz. Siendo así que en época imperial esto ya no era posible, o no hacía falta, pues todos los poderes públicos y su máxima expresión, el imperium, correspondían al princeps y después al dominus. Y en segundo lugar, porque tales instrumentos implican una limitación o suspensión de los derechos cívicos, especialmente los de sexo político, siendo así que los habitantes del Imperio Romano, antes que ciudadanos, eran súbditos y ya no gozaban de aquellos derechos que solo tenían sentido en una constitución política como la republicana. El primero de los instrumentos es el Senatus Consultum Ultimum. Este instrumento se utilizó a partir del siglo II a.C.
Se trataba de un decreto senatorial por el que se instauraba una suerte de estado de excepción, pues llevaba aparejada la suspensión de los derechos cívicos. Para darlo debía concurrir una necesidad extrema, una última necesitas, y su fin era la salvaguardia del Estado. Para la consecución de este fin se implementaban una serie de medidas, cuya ejecución se encomendaba a los cónsules, tanto de carácter militar como alistamientos extraordinarios de tropas romanas o de soldados unitarios de ciudades aliadas y nombramiento de procónsules al frente de los ejércitos, como de carácter civil, el justitium. Segundo instrumento es pues el justitium, suspensión de la administración de justicia es lo que significa, y también suspensión de los negocios por decreto del Senado o bien por disposición del dictador. Dictador que precisamente constituye el tercero de los instrumentos para afrontar las graves crisis. Se trata de una magistratura extraordinaria, cuyos orígenes se remontan, según la tradición, al año 501, 9 años después de la expulsión del último rey, siendo el primer dictador Tito Larcio. La figura del dictador se hallaba en principio fuera de la lógica constitucional. Contra el dictador no cabía incluso ni la apelación popular o provocatio populum contra sus actos de coerción sobre los ciudadanos. Era un magistrado sine provocatione. La dictadura era una suerte de tiranía elegida, de haeretet tyrannis, como la califica Dionisio de Halicarnaso, de monarquía temporal, pues como es bien sabido, la duración de la magistratura no podía exceder de 6 meses. En fin, de un monarca o tirano elegido paradójicamente con el objetivo principal de enervar con actos de tiranía, de acometer a sospechosos de aspirar a la monarquía. Lo que posibilitaba el encaje constitucional de esta anómala magistratura en la estructura republicana era la temporalidad y sobre todo la excepcionalidad. En efecto, procedía el nombramiento de dictador cuando ciertos males que aquejaban al Estado eran de tal naturaleza que no podían ser atajados con los remedios habituales, sino de un modo más expeditivo, eficaz e inapelable. Las graves crisis podían deberse a causas internas, como una sedición, interpretada comúnmente como un intento de affectatio regni, de aspiración a la monarquía, o a causas externas, como un ataque o una previsión de ataque o de asedio militar. Pero también se aplicó en ocasiones la dictadura a crisis motivadas por causas naturales de calamidad pública, como desbordamientos del río Tíber, hambrunas o epidemias. La historiografía romana y griega insiste en la actuación irreprochable de los dictadores romanos a lo largo de la historia de la República, durante más de 4 siglos, hasta que la institución quedara desnaturalizada por Lucio Cornelio Sila, a partir del cual y hasta el asesinato de Julio César y el consiguiente fin de la República, la dictadura no fue sino un modo de blanquear, por así decir, una tiranía. Y en tercer lugar, y bueno, siguiendo con la dictadura, tenemos la figura del dictator clavi figendi causa ira lex de clavo pangendo. En 363 a.C., el Senado decretó que se nombrase un dictador para contener una epidemia mediante el rito de clavar un clavo, clavi figendi causa, recordando que en el pasado un dictador había contenido una epidemia de esta guisa. El dictador nombrado para clavar el clavo fue Lucio Manlio Imperioso. El clavo debía clavarse en el templo Júpiter Óptimo Máximo en el monte Capitolio. Desde entonces se iniciaría la costumbre del clavus ob pestilentiam, de intentar contener las epidemias mediante este curioso ritual. Un ejemplo conspicuo de entrelazamiento de lo jurídico y de lo religioso en los primeros compases de la historia del derecho romano. Se reinstauraba así una costumbre centenaria. En efecto, una lex de 463 no está claro si se trató de una lex propiamente dicha, aprobada por los comicios centuriados, o más bien de una prescripción del Colegio de Pontífices. La lex de clavo pangendo disponía que el nombrado dictador, llamado en la ley Praetor Maximus, debía clavar un clavo en los idus de septiembre, esto es, el 13 de septiembre, en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, del lado del santuario de Minerva. Posteriormente se encomendaría la ceremonia de clavar el clavo a los dictadores que eran nombrados para este exclusivo fin. Pues bien, interrumpida con el tiempo esta costumbre, el Senado decretó en 363 nuevamente el nombramiento de dictador a clavar el clavo, y lo hizo justamente a propósito de contener la epidemia que se había desatado ese año, bajo la creencia de que de ese modo se aplacaría la cólera de los dioses, quizá por el efecto mágico que se creía pudiera tener el clavo una vez clavado de fijar y contener la acometida de la epidemia.
Es de suponer que desde entonces se instaurara la costumbre del dictator clavi figendi causa ad sedandam pestilentiam, si bien es cierto que solo en 4 ocasiones son reportados dictadores de este tipo por los fastos capitolinos. Respecto a la época imperial, tenemos noticia de 3 grandes epidemias a lo largo de la historia del Imperio Romano. La primera de ellas es la llamada peste antonina, acontecida entre 165 y 180, una de las epidemias más terribles de la antigüedad y de las que más testimonios ofrecen las fuentes historiográficas, y que describió Galeno, que la conoció de primera mano, de ahí que se la conozca también como plaga de Galeno. Al parecer fue una epidemia de viruela o sarampión. La segunda es la pandemia desatada tras la persecución iniciada por los edictos del emperador Decio en 250 y que se prolongó casi durante 2 décadas, causando la muerte de los emperadores Hostiliano y Claudio II el Gótico, la cual fue conocida como plaga de Cipriano, pues de ella ofrece la más obvia noticia Poncio de Cartago, biógrafo de San Cipriano, obispo de Cartago, ocupándose este mismo también en su obra De Mortalitate, la descripción epidemiológica a la vista de la cual se debate si se trata de una epidemia de viruela, sarampión o ébola. Finalmente se halla la epidemia padecida por Bizancio en tiempos del emperador Justiniano I, conocida por ello como peste de Justiniano. Procopio de Cesarea la describe con detalle en su Historia de las guerras persas y en su Historia secreta. Se trató, al parecer, de una devastadora peste bubónica, a juzgar por las patologías descritas y también por los análisis óseos que se han podido realizar. Aconteció en Bizancio entre 541 y 543, y de ella habría podido ser testigo presencial el mismo Procopio, y a ella habría sobrevivido Justiniano tras resultar contagiado. No hay en la legislación justinianea referencia alguna a medidas jurídicas de excepción adoptadas en el caso de la epidemia de Bizancio. Tan solo una novela de Justiniano, la 158, dictada a propósito de una cuestión hereditaria, alude en su prefacio expresamente, pero de una manera puramente incidental, a la pestilencia de Bizancio, lo que tiene al menos el valor de confirmar la historicidad del relato de esta epidemia en las obras historiográficas. Y para concluir, una observación final. Si esta devastadora plaga de Justiniano se hubiese desatado tan solo 9 o 10 años antes, no se hubieran podido llevar a cabo la gran empresa jurídica promovida por aquel emperador, las obras integrantes del llamado Corpus Juris Civilis. No se habría conservado el grueso del derecho clásico romano, no se habría producido la recepción medieval del derecho romano, y la historia jurídica de Occidente, sin lugar a dudas, habría sido otra bien distinta.